Hola, esta es la segunda lección del curso de cálculo integral en varias variables y en esta lección vamos a seguir hablando acerca de curvas en Rn. Ya en la lección anterior vimos la definición básica y también obtuvimos la fórmula para calcular o para definir la longitud de una curva diferenciable. Entonces vamos a introducir ahora el concepto de la función longitud de arco y vamos a demostrar que para una curva regular siempre se puede hacer una reparametrización, como se le llama, de la curva por medio de su longitud de arco justamente. Comienzo con un pequeño resumen de lo que ya vimos en la lección anterior. Entonces dijimos que si estamos pensando en Rn, aquí pues este dibujo trata de representar de una forma muy mala quizá, Rn, aquí podemos pensar en cualquier dimensión, aunque los dibujos y los ejemplos otra vez van a estar limitados a R2 y R3 en lo sucesivo. Ahora, dijimos que una curva que estábamos denotando con la letra C mayúscula iba a ser una función que estuviera definida en algún intervalo de la recta real y tuviera sus valores en Rn. Lo que le pedimos a esta función es que por lo menos sea continua, pero para poder hacer cosas interesantes vamos a exigir además que sea diferenciable. Diferenciable tantas veces como sea necesario para cada caso. Normalmente para esto que estamos aquí tratando bastaría con que la primera derivada exista. Entonces lo que ya vimos también es que si tomamos un punto del dominio de esta función, entonces su imagen va a ser algún punto, tiene que serlo, algún punto de Rn, y ese punto, por ser un punto de Rn, tiene que estar formado por n números reales que habíamos estado denotando de esta forma, x sub 1 de t, x sub 2 de t, etc. Lo cual viene bien cuando estamos hablando de una dimensión arbitraria, pero como vimos en los ejemplos de la lección anterior, si estamos pensando concretamente, por ejemplo, en curvas en R2, entonces en lugar de utilizar la notación x sub 1, x sub 2 para representar a las funciones que aquí aparecen, allí simplemente estábamos usando x y y, lo cual resulta por una parte más cómodo y por otra parte más familiar de nuestra experiencia en particular con la geometría analítica o en algunas otras aplicaciones en cálculo o en los cursos de física. Bien, entonces ya dijimos que uno puede estudiar o transmitir la información que está dada en esta curva a través de estas funciones. Esta curva es continua o diferenciable si estas funciones son simultáneamente continuas o diferenciables respectivamente. Cuando queremos calcular la derivada de c, basta simplemente con derivar cada una de estas funciones con respecto a la única variable de la que dependen. Este vector que se obtiene derivando geométricamente corresponde a un vector tangente a la imagen de la curva. Aquí insisto nuevamente, una curva no va a ser este conjunto de puntos, esta es la imagen de la curva es la función. Bueno, entonces ya en la lección pasada vimos algunos ejemplos sencillos de funciones de esta clase. Tratamos el caso de un círculo de radio A centrado en el origen, vimos el caso también de una cicloide, vimos también el caso de una hélice y también habíamos encontrado una fórmula para calcular, como decía, la longitud de una curva. Entonces la idea, aquí repito el resultado, es que si tenemos una curva definida en un cierto intervalo AB, entonces la longitud de la curva, que se puede indicar de esta manera, L por longitud, simplemente se puede calcular como la integral de A a B de la norma, que aquí vamos a estar frecuentemente indicando con dobles barras. En algunos textos la norma de un vector se indica, se denota por barras sencillas, lo cual tiene cierta conveniencia, pero en ocasiones para recalcar que estamos hablando de normas de vectores y no de valores absolutos de números reales, bueno, aquí en ocasiones vamos a estar utilizando esta notación. Por desgracia, en muchos sentidos, la notación, la terminología no es absolutamente uniforme. Algunos autores, cuando definen el concepto de curva, ya imponen la condición
de que la función sea diferenciable, se pide en muchas ocasiones que la función sea inyectiva, cosa que en este caso no estamos imponiendo. Queremos aquí mantener las cosas con bastante generalidad, pero insisto, hay que tener cuidado cuando uno revisa diferentes autores, diferentes textos, porque frecuentemente las convenciones, particularmente en la notación, pueden variar ampliamente. Entonces, más adelante iré mencionando algunas otras opciones que se emplean con frecuencia y que, bueno, en cada caso alguna ventaja puede tener. Aquí, por lo pronto, una curva la estamos denotando con una letra mayúscula. C suena bien para referirnos a una curva, pero en algunos textos se suele utilizar cosas como esta otra notación, una R de T, para representar el vector de posición del punto de la imagen de la curva como función de t, lo cual está más cercano a la notación que se emplea frecuentemente dentro de la física. Y bueno, en ocasiones vamos a combinar estas diferentes formas de escribir las cosas porque pues conviene estar familiarizado con la notación que se utiliza por diferentes autores, como decía. Entonces, regresando a la fórmula, lo que ya vimos es que si uno aproxima una curva mediante una línea quebrada, donde suena más o menos natural cómo definir la longitud, bueno, de allí, tomando el límite, como vimos, lo que uno obtiene es que la longitud de la curva se puede calcular entonces o definir simplemente como la integral de la norma del vector velocidad, que es como se le suele llamar por analogía con lo que tenemos en la física elemental, esto integrado sobre la única variable que hay, que es aquí la variable t, que como mencionaba, pues frecuentemente podemos imaginar que representa el tiempo. No necesariamente es así, pero es una forma que se emplea comúnmente. Ya en la lección pasada habíamos utilizado esta fórmula para calcular la longitud de un arco de una cicloide. Vamos a ver otro ejemplo así de simple prácticamente, que corresponde al caso de una hélice. Ya en la lección anterior habíamos dicho que una hélice, que es una figura como esta, o sea, piensen ustedes en un cilindro circular y sobre ese cilindro, sobre esa superficie, podemos trazar una curva que va espaciándose de una forma más o menos como esta. El dibujo es bastante malo, ciertamente, pero lo que nos va a dar en forma precisa lo que aquí queremos definir es la expresión algebraica, y en este caso dijimos esta curva se puede definir así como a por el coseno de t, a por el seno de t, b por t, donde a y b vamos a suponer que son constantes reales positivas diferentes de 0. Si la b fuese 0, entonces lo que tendríamos sería simplemente un círculo en el plano XY, así es de que aquí lo que hace interesante el problema es que la b no sea 0. Lo mismo, por supuesto, que la a. Si la a fuese 0, lo que tendríamos sería nada más una imagen que es una recta que coincidiría con el eje z, justamente. Aquí, por supuesto, este es el eje X, el eje Y este es el eje Z. Y si aplicamos la fórmula, entonces lo primero que necesitamos es calcular la derivada, que en este caso, por supuesto, es menos a seno de t, a coseno de t, b. Y lo que podemos ver es que esto es siempre diferente de 0. Y por lo tanto esta es una curva diferenciable definitivamente, no importa en qué intervalo nos fijemos. Aquí lo que voy a hacer es tomar solamente una vuelta de esta hélice. Voy a calcular qué tanta longitud existe a lo largo de este conjunto de puntos, de esta trayectoria, como decía. Entonces, llamándole trayectoria a la imagen de la curva. Entonces, lo que me interesa es calcular la longitud de esa trayectoria hasta llegar al punto que se encuentra directamente encima del punto de partida. Vean que este punto justamente corresponde a t igual a 0, mientras que este otro punto sería la imagen de t igual a 2pi. Entonces, lo que vemos es que esta que aquí se ha dado es una función diferenciable. Entonces tenemos aquí una curva regular
ya que la derivada es diferente de 0. Recuerden, la regularidad tiene que ver con que la magnitud de este vector o el vector mismo tiene que ser diferente de 0 en el dominio, y aquí pues el dominio puede tomarse como toda la recta real. La imagen entonces sería una trayectoria que se extiende hacia arriba y hacia abajo ilimitadamente. Entonces la longitud de una de estas vueltas, L de C, sería por lo tanto la integral de 0 a 2pi, de acuerdo a lo que ya aquí se señaló, de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Hay que recordar que la norma de un vector en Rn se define usualmente como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las entradas. Esto ya lo aplicamos en la lección anterior. Y en este caso, si uno suma los cuadrados de estas dos entradas, el resultado es a cuadrada, como sabemos por las identidades trigonométricas. Así es de que lo que vamos a tener es simplemente esta suma, que nos da una constante. Así es de que el resultado final es claramente 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces es un ejemplo quizá demasiado trivial, que pues ojalá no dé la imagen de que las cosas son siempre así de sencillas. De hecho, frecuentemente es difícil encontrar casos concretos en donde las integrales resulten relativamente fáciles de calcular. Vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez no vamos a partir de una cierta idea geométrica acerca de cuál es la trayectoria que corresponde, sino que aquí simplemente vamos a definir la curva inventando, por así decir, las funciones componentes. Como ya mencionaba previamente, uno puede construir curvas en cualquier espacio Rn, simplemente reuniendo n funciones de R en R, de los reales en los reales. Y aquí vamos a fijarnos en la siguiente combinación: t cúbica, 3t cuadrada y 1. Y vamos a suponer que la t toma valores solamente en el intervalo 0, 1. En realidad, esto de fijarnos en el intervalo 0, 1 es meramente por poner algo específico, porque en realidad esta curva es diferenciable en toda la recta real. Aquí la t podría ser cualquier número real, pero vamos a considerar simplemente este intervalo en forma un tanto arbitraria. Noten que en el ejemplo anterior, el que escogiésemos los límites de integración como 0 y 2pi, pues tenía una cierta base geométrica, porque estábamos interesados en calcular la longitud solamente para una de las vueltas de esta hélice. Pero aquí más que nada lo que queremos es practicar con los conceptos y las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta curva que aquí se ha definido es una curva diferenciable para toda t entre menos infinito y más infinito, y de hecho el vector velocidad o la derivada pues de esta c sería 3t cuadrada 6t, 0. Vean que debido a que esta última entrada es una constante, eso quiere decir que la imagen de esta curva va a estar contenida en el plano z igual a 1. Entonces es una curva plana que pues estaría justamente a una altura constante en el diagrama x, y, z. En fin, entonces vamos a calcular la longitud de esta curva. Y entonces, pues aplicando la fórmula que ya hemos visto, lo que tendríamos que hacer es integrar entre 0 y 1, porque son esos los límites que aquí se han escogido, de la norma de este vector velocidad, lo cual pues sería simplemente la raíz cuadrada de 9t cuarta más 36t cuadrada de t, y esto es lo mismo que la integral de 0 a 1 de, vean que aquí se puede factorizar dentro del radical un factor de 9t cuadrada, así conviene, que multiplicaría a t cuadrada más 4, diferencial de t, y esto sería pues la raíz cuadrada de 9t cuadrada por la raíz cuadrada de t cuadrada más 4. Ahora, la raíz cuadrada de 9t cuadrada sería el valor absoluto de 3t, pero como estamos aquí fijándonos en t que es solamente positiva, entonces el valor absoluto de 3t es simplemente 3t.
Entonces lo que nos queda es 3 veces la integral de 0 a 1 de t por la raíz de t cuadrada más 4 de t, lo cual es sumamente conveniente porque se puede ver a simple vista que un cambio de variable, por ejemplo, tomar w igual a t cuadrada más 4, resulta conveniente porque entonces la diferencial de w sería 2t de t, y en el integrando tenemos justamente el producto t por dt, así es de que eso es definitivamente conveniente. Entonces lo que tendríamos sería 3 veces, que ya estaba ahí presente, la raíz de t cuadrada más 4, o sea, w a la 1 medio. T por dt es dw sobre 2, y los límites de integración se pueden calcular para la nueva variable. Cuando la t vale 0, la w vale 4, mientras que cuando t vale 1, aquí podemos ver que la w vale 5. Y ahora esta integral que hay que calcular es muy sencilla. Lo que tendríamos sería 3 medios de w a la 3 medios por un factor de 2 tercios. Vean que justamente si uno deriva con respecto a la variable nueva de integración, que es w, si uno deriva esta expresión, lo que vamos a tener es que ese factor de 3 medios baja y se va a cancelar con el 2 tercios, y quedaría la w elevada a la potencia 1 medio, que es justamente lo que teníamos aquí. Este 3 y este 2 aquí ya se han reunido, y de hecho se van a cancelar el 3 y el 2 con estos que aquí tenemos, y lo único que faltaría por hacer, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, es evaluar entre los límites 4 y 5 la función que aquí hemos obtenido. Así es de que lo único que queda es 5 a la 3 medios menos 4 a la 3 medios. Esto se puede simplificar, en particular 4 a la 3 medios, pues sería la raíz de 4, que es 2 al cubo, eso nos da un 8. En el caso del 5 a la 3 medios sería lo mismo que 5 por la raíz de 5. Lo podemos indicar si gustan, pero bueno, el resultado exacto quedaría pues indicado de esa manera. Aquí estoy partiendo este 3 medios como 1 más 1 medio, que es esto, y aquí podemos hacer lo mismo, quedaría 4 a la 1 por 4 a la 1 medio, y eso nos da 8. Lo que debe resultar de aquí es una cantidad positiva. Recuerden, estas longitudes siempre van a ser positivas, son integrales de funciones que son siempre mayores o iguales que 0. Entonces eso es lo que en este caso se obtiene. De hecho, esto tiene que ser definitivamente mayor que 0 si estamos hablando de curvas regulares, recuerden. Bueno, entonces ese es el resultado, y aquí pues creo que no hay mucho que comentar. Vamos a ver más ejemplos. Aquí se trata de practicar un poquito, y el ejemplo que sigue nos va a llevar a una integral que ya no es tan trivial como la que aquí hemos considerado. Entonces ahora también de una forma no muy clara desde el punto de vista geométrico, sino simplemente pues aquí combinamos funciones para construir una curva. Entonces vamos a fijarnos en t por el coseno de t, t seno de t, t, y vamos a suponer que la t toma valores entre 0 y pi solamente. Como en el ejemplo anterior, a priori no sabríamos cuál es la imagen de esta curva, cuál es la trayectoria correspondiente. Podríamos hacerlo, podríamos ver más o menos a qué corresponde, pero independientemente de eso, simplemente podemos proceder a aplicar las fórmulas que ya hemos visto para encontrar la longitud de la curva, que en este caso se está definiendo de esta manera. Entonces primero calculo la derivada c' de t, y pues lo único que tenemos que hacer es utilizar las reglas elementales del cálculo diferencial. Aquí lo que tenemos es un producto, así es de que la derivada sería la primera por la derivada de la segunda, entonces sería menos el seno de t. Aquí se sobreentiende que la t está dada en radianes, así es de que la derivada del coseno en este caso es menos el seno, la derivada del seno es el coseno. Entonces tendríamos un primer término, que es el que ya escribí, más el coseno de t, que viene de la derivada de la primera por la segunda. Aquí de nuevo tenemos un producto, y entonces la derivada es la primera por la derivada de la segunda,
más la segunda, que es el seno de t, por la derivada de la primera, que es 1, y finalmente para la última entrada la derivada es 1, claramente. Entonces la longitud que aquí queremos calcular sería la integral entre 0 y pi, porque esos son los límites que aquí se han establecido, de la norma de este vector, o sea, la raíz cuadrada de menos t seno de t más el coseno de t al cuadrado más t coseno de t más seno de t al cuadrado más 1. Y eso todo hay que integrarlo sobre la única variable que hay aquí, que es la t. Entonces, el hecho de que tengamos en todos estos ejemplos una raíz cuadrada es lo que hace difícil calcular las integrales que van a resultar en estos ejemplos. Y eso es lo que precisamente complica el construir ejemplos que lleven a integrales que no sean demasiado complicadas. En este caso vamos a ver qué cosa ocurre. Si desarrollamos ahora los binomios al cuadrado que aquí tenemos, vamos a tener un más t cuadrada seno cuadrado con un t cuadrada coseno cuadrado, que unidos se reducen a t cuadrada simplemente. De manera similar, del cuadrado de este término y el cuadrado de este término, vamos a tener un 1. Y también tendríamos el doble producto del primero por el segundo aquí, igual que en este otro caso. Aquí vamos a dar entonces con un 2t seno coseno y aquí en cambio con un menos 2t seno coseno, que se van a cancelar. Así es de que de estos binomios al cuadrado, esto es todo lo que resulta y solamente falta agregar un 1 que teníamos aquí separadamente. Entonces esta es la función que hay que integrar. Se parece un poquito al ejemplo anterior, pero en este caso por desgracia no tenemos este factor adicional, lo cual hace que la integral entonces no sea tan simple como la anterior. Entonces aquí el problema es calcular la integral entre 0 y pi de la raíz cuadrada de t cuadrada más 2 de t. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular una cosa así. Y eso pues nos va a dar la oportunidad para revisar los métodos de integración que en este tipo de problemas y en los problemas que vamos a estar viendo en todo lo que sigue en este curso, pues vamos a estar encontrando frecuentemente. De hecho, un resultado importante que vamos a ver poco a poco es que si estamos hablando de integrales dobles, triples, cuádruples o lo que sea, frecuentemente vamos a depender de poder calcular integrales sencillas como la que aquí tenemos de una sola variable, lo cual pues es algo conveniente porque muchos de esos problemas se reducen a calcular integrales que ya básicamente sabemos cómo tratar. Entonces voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a ver cómo se calcula una integral de esta forma. Quizá todo esto no sea algo desconocido, quizá el ejemplo básicamente ya lo han tratado anteriormente. Entonces voy a considerar algo un poquito más general que lo que en este caso necesitamos. Aquí tenemos una constante, pero esa constante podría ser algún otro valor, así es de que pues vamos a de una vez encontrar el valor o más bien la expresión para esta integral indefinida, para un valor arbitrario de la constante que tenemos aquí, pero en este caso lo que queremos es que sea un término positivo. Entonces aquí vamos a recalcar que se trata de algo positivo con esta a cuadrada. Entonces lo que podemos hacer para comenzar pues es lo que regularmente sabemos que puede aplicarse, es decir, hacer intentos. Aquí, por ejemplo, pudiera parecer a primera vista conveniente hacer un cambio de variable trigonométrico para calcular esta integral. Por ejemplo, tomar t igual a a por una tangente. Si lo hacemos, entonces lo que se obtiene es que si t es a por la tangente de alguna otra variable nueva, digamos alfa, entonces eso ayuda porque al sustituirlo dentro del radical vamos a tener a cuadrada que se factoriza por 1 más tangente cuadrada que es una secante cuadrada. Pero adicionalmente del dt
lo que vamos a tener es a por la secante cuadrada de alfa, de tal manera que la integral se transforma en esto que voy a escribir a continuación. Vamos a tener a cuadrada, que como dije se puede factorizar, que multiplica entonces a la tangente cuadrada de alfa más 1, y en lugar de dt tendríamos a por la secante cuadrada de alfa, así que todo esto se puede escribir como simplemente a cuadrada. Aquí lo que voy a hacer es a suponer que la a es positiva, de hecho, y entonces de esta raíz cuadrada de la a cuadrada tendríamos en principio el valor absoluto de a, que voy a suponer que es positivo. Con esta a nos da una a cuadrada. 1 más tangente cuadrada es secante cuadrada, y suponiendo que esta rama, bueno, el intervalo en el que estamos interesados es tal que la función secante es positiva, entonces no nos vamos a preocupar por las barras de valor absoluto, igual que aquí ocurrió. Así que de 1 más tangente cuadrada, repito, tendríamos una secante cuadrada, sacar la raíz cuadrada, eso nos lleva a una secante, de tal forma que la integral se reduce a una secante cúbica de alfa, y seguramente esta integral ya la han encontrado previamente en los cursos de cálculo integral en una sola variable. El truco para calcular esta integral es ahora factorizar esta secante cúbica como la secante de alfa por la secante cuadrada. De hecho, regreso a lo que ya teníamos previamente, y ahora lo que conviene hacer es tratar esta secante cuadrada como la diferencial de la tangente de alfa y aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces lo que nos queda es que eso es igual a cuadrada, que multiplica a la, bueno, lo voy a escribir poco a poco. Tendríamos para comenzar la secante de alfa por la diferencial de la tangente de alfa. De hecho, esta llave que aquí escribí no sería necesaria en ese caso. Eso es lo que tendríamos para comenzar. Y si recordamos la fórmula de integración por partes, lo que nos dice es que, recuerden, la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, aplicando esa relación, lo que tendríamos en este caso es que la integral indefinida que estamos calculando se puede escribir como a cuadrada, ahora sí, que multiplica al producto de estas dos funciones, u por b, o sea, secante de alfa, tangente de alfa. Entonces tendríamos aquí secante de alfa, tangente de alfa, menos la integral de b de u, o sea, de la tangente de alfa por la diferencial de la secante de alfa. Pero recordando las fórmulas elementales del cálculo diferencial, esto entonces equivale a la tangente de alfa, y de la diferencia de la secante tenemos un secante tangente por d alfa, y ahora lo que eso nos da es a cuadrada por la secante de alfa, tangente de alfa, menos la integral de la tangente cuadrada de alfa por la secante de alfa. Pero la tangente cuadrada es lo mismo. Hay que recordar aquí que 1 más tangente cuadrada de cualquier cosa es la secante cuadrada de esa misma cosa. Así es de que la tangente cuadrada, lo que vamos a tener sería la secante de alfa por la tangente cuadrada, que es la secante cuadrada de alfa menos 1, diferencial de alfa. Entonces esto es a cuadrada por secante de alfa, tangente de alfa, menos la integral de la secante cúbica de alfa. Aquí lo que hago es partir la integral que queda en dos términos, ese sería 1, y el otro sería la integral de la secante de alfa. Entonces lo que aquí podemos notar es que vuelve a quedar la integral de la secante cúbica, que es lo que teníamos aquí en un principio, pero afortunadamente tiene aquí un signo menos, y eso entonces quiere decir que si este término lo separamos de los dos restantes y esa contribución la pasamos al lado izquierdo de estas igualdades, entonces vamos a tener dos veces esta integral. Es decir, haciendo esto que mencionaba, obtenemos que
2 veces a cuadrada por la integral de la secante cúbica de alfa, que sería, repito, el resultado de unir esto que ya teníamos con el término adicional que aquí aparece. Entonces todo eso sería a cuadrada, que multiplica a la secante de alfa por la tangente de alfa, más la integral de la secante de alfa. Pero como ustedes deben de recordar, lo que se hace para calcular esta última integral indefinida es aplicar este truco de multiplicar y dividir por la secante de alfa más la tangente de alfa. Entonces esto es lo que tenemos. Ciertamente esto es correcto. Esta integral es lo mismo que esto, pero el que sean iguales en este caso no solamente es cierto, sino que además es útil. Entonces lo que tenemos es que la a cuadrada por la integral de la secante cúbica de alfa, que es lo que nos interesaba aquí en un principio. Esto es exactamente lo mismo que queríamos calcular aquí originalmente, recuerden. Entonces esto va a ser igual a cuadrada sobre 2. Simplemente paso este 2 dividiendo al lado derecho. Del lado derecho lo que vamos a tener, ahora ya comienzo a regresar a la variable original. Tendríamos por una parte la tangente de alfa, aquí está, esta tangente, pero la tangente de alfa es t sobre a, entonces aquí tendríamos t sobre a por la secante de alfa, pero la secante de alfa se puede calcular de aquí. La secante de alfa es la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada. Entonces, por la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada, pero la tangente cuadrada de alfa es t cuadrada sobre a cuadrada. Entonces, a eso equivale este primer producto en términos de la variable original que teníamos en el problema planteado. Y ahora lo que hay que notar es que la integral que aquí hace falta calcular ahora, pues lo que tiene es que en el denominador tenemos una función cuya derivada es justamente lo que aparece en el numerador, es decir, la derivada de la tangente es una secante cuadrada, mientras que la derivada de la secante es secante tangente. Entonces eso quiere decir que esta integral, como ustedes ya seguramente recuerdan, es el logaritmo de la secante más la tangente. Insisto, eso se debe a que si yo derivo esta expresión con respecto a alfa, queda 1 sobre este argumento que aquí está, por la derivada de esta suma con respecto a alfa, que es justamente el producto que aquí está indicado. Nuevamente sustituyo la secante y la tangente por lo que les corresponde. Y bueno, aquí faltaría una constante de integración. Voy a ponerlo de esa forma. Y eso entonces es lo mismo que a cuadrada sobre 2 por t sobre a más la raíz de... Bueno, aquí inclusive, perdón, voy a regresarme un poquito. Conviene la a cuadrada irla distribuyendo. Es decir, tomo esta a cuadrada, aquí se cancela una de ellas y la otra que sobra la puedo meter dentro del radical para que las cosas se vean un poquito más sencillas. Entonces vamos a tener la t por la raíz de t cuadrada más a cuadrada, que es lo que resulta de hacer este producto. Y del término adicional lo que vamos a tener es a cuadrada por el logaritmo de la secante, que como veíamos es la raíz de 1 más t cuadrada sobre a cuadrada, más la tangente, que es simplemente t sobre a, y a eso hay que sumarle aquí una constante arbitraria si queremos la primitiva más general posible. Ahora, lo que conviene hacer para simplificar un poquito la expresión es escribir todo lo que se encuentra aquí dentro de las barras, sacando como un denominador común a la a y utilizar después las propiedades del logaritmo. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, pero el logaritmo de a, como la a es una constante, su logaritmo es una constante y esa constante se puede agrupar con esta otra constante que aquí tenemos, de tal forma que el resultado se puede escribir de una forma un poquito más agradable, que es esta que aquí ahora les presento, el logaritmo de la raíz cuadrada de t cuadrada más a cuadrada más la t, más otra constante que ya no es exactamente la misma constante anterior, sino que ahora ya incluye el logaritmo de a, que saldría de esta
bueno, de este paso que ya mencionaba. Entonces, esa es la digresión que aquí fue conveniente hacer. Y ahora sí, ya podemos regresar al problema, digamos, más geométrico que en este caso teníamos. Entonces, aquí simplemente hay que recordar que lo que nos interesaba era calcular la longitud de la curva, y esa longitud estaba dada por la integral que ahí todavía se puede ver en la parte superior. Así es de que lo escribo así para que se alcance a apreciar. Entonces la longitud sería la integral de 0 a pi de la raíz de t cuadrada más 2 por dt. Aquí simplemente repito lo que ya estaba dado allá arriba, para ahora simplemente aplicar la fórmula que hemos establecido, y lo que nos queda es que una integral como esta, que es justamente lo que aquí aparece, se puede calcular de esta manera. Así es de que todo esto es lo mismo que un medio de t por la raíz. Entonces vean que la suma t cuadrada más 2 es lo que ocupa el lugar de t cuadrada más a cuadrada, o sea, la a se puede tomar como la raíz de 2. Así es de que toda esta expresión que se encuentra dentro del radical es la misma que aquí aparece íntegramente. Así es que vamos a tener t cuadrada más 2 en este ejemplo, más la a cuadrada, que es 2 nuevamente, por el logaritmo del valor absoluto, que en este caso no es necesario. Lo que vamos a tener allí es una cantidad siempre positiva, de la raíz de t cuadrada más 2, recordemos, más la t. Y para lo que interesa ahora, no necesitamos esta constante, sino que basta evaluar la función que aquí hemos obtenido entre 0 y pi. Entonces, en 0 las cosas son bastante simples. Vean ustedes que al sustituir toda esta expresión, bueno, más bien al sustituir en esta expresión t igual a 0, esto desaparece. Aquí tendríamos 0, aquí tendríamos la raíz de 2 simplemente, entonces queda algo bastante sencillo. Mientras que en pi, pues hay que dejar indicado el resultado, va a quedar aquí un número irracional, pero pues ya lo esencial lo hemos realizado, es decir, lo único que faltaría por hacer es sustituir en los extremos, lo cual, si queremos tener un valor numérico, pues se puede calcular en forma aproximada. Si queremos ponerlo en forma decimal, con unos cuantos decimales nada más, pues se puede hacer los cálculos que están aquí indicados, pero ya la parte fundamental la hemos desarrollado, y pues eso es lo que ocurre en este caso. Por lo menos este ejemplo ilustra la complicación que se puede presentar frecuentemente con expresiones que no parecen tan complicadas. Vean ustedes, si regresamos al problema original que estaba dado por esta expresión, no se ve tan complicado pues esto que aquí tenemos, productos de la variable t por funciones trigonométricas, pero aquí pues la integral que quedó pues no es algo extremadamente complicado, pero bueno, ya vimos que en ocasiones eso puede llevarnos a integrales que no son inmediatas. A pesar de todo, pues, muchas de estas expresiones pues, se pueden hallar en tablas de integrales con mucha facilidad, así es de que pues, tampoco es complicado el llegar a los resultados que aquí tenemos, pero pues es conveniente recordar estos métodos de integración simplemente para saber cómo es que uno puede llegar a cualquier resultado de esta clase. Naturalmente que si nos dicen que esta integral indefinida es esto, pues una manera de confirmarlo pues es derivando y comprobando que eso reproduce lo que teníamos aquí en un principio. Pero bueno, el punto aquí importante es que en este caso las cosas son manejables, lo cual no es casualidad, sino que tiene que ver con la forma tan especial que se utilizó para construir esta función, esta curva que aquí tenemos dada. Vamos a ver ahora, regresando un poquito a la teoría general, que cualquier curva se puede reparametrizar, es decir, podemos hacer un cambio de variable de tal forma que la imagen de la curva, la trayectoria, sigue siendo la misma, pero vamos a poder utilizar no un parámetro
como aquí en este ejemplo, esta t, pues no se ve exactamente qué cosa represente. Hay casos, como ya vimos en la lección pasada, en donde la variable independiente puede tener un cierto significado geométrico. Por ejemplo, en el caso que aquí teníamos de la hélice, esta t representa el ángulo que vamos aquí avanzando alrededor del eje z, pero no siempre las cosas son así de simples, y de hecho en los ejemplos que aquí hemos tratado pues no queda claro esta t que podría representar. Vamos a ver, sin embargo, que se puede escribir cualquier curva haciendo un cambio de variable. Ya no sería la misma curva, pero va a ser la misma imagen, va a ser la misma trayectoria, pero ahora vamos a poder utilizar, en principio al menos, como parámetro a la longitud de arco misma. Entonces, de lo que se trata enseguida es de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una curva regular, digamos una C, entonces C hace de T una curva regular, diferenciable por supuesto, y además pues regular en un cierto intervalo AB, por ejemplo. Entonces, lo que significa esta regularidad, recuerden, es que la derivada es algo diferente de 0 para todo valor de t en intervalo AB. Y lo que podemos hacer, y aquí conviene auxiliarnos de un diagrama, entonces aquí tenemos el intervalo AB, aquí tenemos la curva, que es esta función que nos lleva en general a Rn, no tiene que ser R3 o R2, sino que vamos a tener aquí una trayectoria, que es la imagen de la curva, y los puntos A y B van a corresponder a ciertas imágenes que van a ser puntos de Rn. Entonces ya sabemos cómo calcular la longitud de la trayectoria o de la curva entre estos dos puntos mediante la integral que ya hemos tratado anteriormente, solamente que ahora lo que vamos a hacer es a fijarnos no en toda la longitud de este segmento, sino que vamos a tomar un extremo final variable, es decir, comienzo aquí a medir la distancia que vamos avanzando, vamos a imaginarlo así, pero lo que me interesa es ir calculando esa longitud, pero como función del punto final. Ahorita va a quedar claro a qué me refiero. Entonces vamos a definir esta función que se va a llamar s de t como la integral de a t de la norma, y aquí la idea es utilizar alguna otra variable. Voy a utilizar una u, espero que no produzca confusión, ahorita voy a explicar. Es decir, en las fórmulas anteriores, cuando calculábamos la longitud de una curva, pues utilizábamos la variable t como la variable de integración. Sí, pero vean que el nombre de la variable de integración no es importante. Si yo ahora hago en esta integral, por ejemplo, un cambio de variable trivial, a la t le llamo u, simplemente. Entonces, en lugar de t cuadrada, aquí pongo u cuadrada, en lugar de dt, tendremos entonces du, y en ese caso, como el cambio nada más es de nombre, los límites de integración no cambiarían, y en esta expresión, pues simplemente habría que hacer lo mismo, cambiar la t por la u, y ya eso es todo. Entonces, ¿por qué hago este cambio en este caso? Bueno, porque lo que quiero ahora es pensar que esta t es la variable que vamos a tomar, es decir, no nos vamos a fijar en el intervalo AB completo, sino que vamos a fijarnos en el intervalo de A hasta T. Entonces, este punto tiene aquí una imagen, este sería el punto C de T, y lo que esta S representa es la longitud de la trayectoria entre este punto inicial, que sería entonces C de A, y este punto que es el punto final para este segmento solamente. Entonces esta S de t, repito, geométricamente
queremos que represente la distancia a lo largo de la trayectoria entre este punto y este. Entonces, como ahora esta t es variable, voy a utilizar otra variable distinta para evitar confusiones. Normalmente, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales o en problemas de física, uno no es tan, digamos, precavido o tan cuidadoso y uno emplea la misma letra, el mismo símbolo, la misma variable para representar a la variable de integración y a un límite de integración, como aquí. Pero siendo un poquito más cuidadosos, no hay ningún problema. Habiendo tantas letras a nuestra disposición, pues utilizo otro símbolo simplemente para representar lo que antes calculábamos con la t. Vean que si yo integrara entre a y b, olvídense de lo que está aquí a la izquierda, simplemente piensen en esta integral. Si yo integrara de a b esta expresión, pues eso seguiría siendo la longitud de la curva entre estos dos extremos. Bueno, ahora simplemente lo que estoy haciendo es integrar hasta un punto intermedio que es ajustable. Esta t puede ser cualquier cosa entre a y b. Entonces, insisto, esta s de t sería la longitud de arco entre el punto inicial y este punto final, que no es el final final, es simplemente un final que nosotros aquí estamos con la posibilidad de mover. Entonces, lo que va a ocurrir es que, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, si derivamos esta función con respecto a t, vean que la s la estamos aquí definiendo como una función de t. Entonces, si derivamos con respecto al límite superior, justamente lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que esto es igual al valor de la función que estamos aquí integrando evaluada en este punto. O sea, esto es lo que vamos a obtener. C' evaluada en t. Lo cual, si la curva es regular, va a ser algo mayor que 0. Eso quiere decir, pues, algo que en este caso no resulta tan extraño y que es algo que uno puede intuir claramente. Y es esto, que si aquí en el eje horizontal ponemos la t y aquí en el eje vertical graficamos la s, que es función de t, esto nos dice que la derivada de la función va a ser positiva, es decir, vamos a tener una función creciente. De hecho, si aquí trazamos, ponemos aquí, si indicamos los puntos A y B, esta S evaluada en A sería 0. Este sería un punto de la gráfica. Vean que si evaluamos la S en A, justamente vamos a tener la integral de A, y eso es 0. Pero a medida que la t va avanzando en este intervalo, si vamos aquí tomando otros puntos, significa que este punto se va desplazando, entonces vamos a tener cada vez una mayor distancia. Eso es lo que dice esta fórmula, que como dije es algo que suena trivial. Si vamos avanzando, la distancia va incrementándose, o sea, lo que vamos a tener es algo que quién sabe exactamente qué haga. De hecho, voy a cambiar la gráfica por algo que claramente se vea más creciente. No tiene que ser una recta, por supuesto. Aquí déjenme poner otra cosa que claramente se distinga de una recta. Aquí lo que importa es que la derivada va a ser siempre positiva. Eso es lo que aquí estamos encontrando. Es decir, si pensamos que esta t es el tiempo, aquí lo que estamos pidiendo con la regularidad es que la partícula que se mueve sobre esta trayectoria nunca se detenga, su velocidad nunca sea 0. Entonces va a estar avanzando continuamente y al estar avanzando continuamente, pues la distancia se va a estar incrementando continuamente. Eso es todo. Y esto entonces define a esta función que se conoce como la función longitud de arco. Entonces aquí le ponemos su etiqueta. Entonces esta S es la función longitud de arco. En el ejemplo que habíamos tratado antes de la hélice, pues lo que tendríamos es que si en lugar de integrar entre 0 y 2pi, integramos entre 0 y t, es decir, cambio
Este lo dejo como el punto inicial del intervalo, pero ahora en lugar de tener este punto final fijo, ahora tomo aquí una t arbitraria. Pues en ese caso claramente lo que vamos a tener es la t por la raíz de a cuadrada más b cuadrada, así de simple. Aquí sí, la gráfica de s en función de t sería una recta, en este ejemplo, muy especial. Obviamente que en el ejemplo que tratamos aquí posteriormente, este que está aquí en la parte anterior, la gráfica sería algo definitivamente más complicado. De nuevo, cambien esta t por una u y cambien este pi por una t y evalúen la función allí y pues lo que les va a quedar es algo que definitivamente no va a tener una gráfica tan sencilla, no va a ser una recta, una parábola, va a ser algo mucho más complicado que eso. Y si la curva es regular, cosa que aquí ocurre, entonces lo que vamos a tener es una gráfica de una función creciente, repito. Y el que tengamos una función creciente implica que se tiene una función inyectiva, es decir, aquí forzosamente diferentes valores de t nos van a dar diferentes valores de s. Aquí justamente al tener este comportamiento, entonces estamos excluyendo la posibilidad de que la función crezca y decrezca, que correspondería a una función que ya no sería inyectiva. Si la función sube y baja, entonces podríamos tener dos valores de t que corresponderían a una misma s. Aquí eso no va a pasar. Y eso implica que así como la s se puede poner en función de t, la t se puede poner en función de s gracias a esta inyectividad, lo cual puede ser difícil en cada caso. En el ejemplo, aquí permítanme regresar al ejemplo muy simple de la hélice. Entonces, en el caso de la hélice, aquí repito el dibujo que teníamos previamente, una cosa así. Bueno, no, quizá no tan fea, pero bueno, algo como eso. Entonces, en ese ejemplo, lo que ocurre es que s de t, como ya habíamos visto, si tomamos este punto como punto inicial, sería simplemente la t por la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Aquí estamos pensando en la curva dada, recuerden, por a coseno de t, a seno de t, b por t. Esa es la curva que aquí estamos tomando. Aquí creo que no se ve muy claramente esta b, ahí está un poquito mejor. Entonces, esa sería la expresión para este ejemplo. Y claramente, aquí sí decía, la gráfica de s como función de t sería una recta. Aquí está t y aquí está s. Cuando la t vale 0, la s vale 0. Y tenemos una recta con pendiente que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y esta función se puede invertir. Vean ustedes que entonces la t se podría escribir como s entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Aquí eso es extremadamente sencillo. El punto es que en otros casos puede que no sea sencillo. Aquí se puede ver en el ejemplo anterior que pues no parece que tengamos una relación sencilla donde se pueda invertir con facilidad, pero por lo menos en principio esa posibilidad está allí presente. Y entonces vamos a poder definir una nueva curva. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamarle c tilde, por ejemplo, o algo que nos indique que tiene que ver con la c original, pero ya no es la c original, porque ahora esta nueva curva va a tener como variable no la t original, sino la s. Es decir, lo que voy a hacer es sustituir donde quiera que esté la t, lo que corresponde en función de s, y entonces el resultado es a por el coseno de s entre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Simplemente donde quiera que aparezca la t, sustituyo esta expresión, la t se elimina, todo queda en función de s. Entonces esto es lo que tendríamos ahora, a por el seno de s entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y finalmente b por s sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, esta ya no es la curva que teníamos antes, pero sus imágenes son lo mismo. Es decir,
esto va a tener exactamente la misma imagen que tenía esta curva, solamente que ahora los puntos de esa curva, o de esa trayectoria mejor, van a estar parametrizados de otra manera. Si antes pensábamos que esta t era el ángulo que se iba recorriendo alrededor del eje z, aquí la s es simplemente la distancia que vamos avanzando. Eso es todo. Entonces, la idea es que en general, si tenemos cualquier curva regular, entonces esa curva va a poderse ver, o esa trayectoria mejor. Aquí recuerden que hay que distinguir entre curva y trayectoria. Estas dos son curvas diferentes, pero representan la misma trayectoria. Entonces, esta trayectoria se puede ver como la imagen de esta curva o como la imagen de esta otra curva. Son como curvas, son diferentes, pero sus imágenes son exactamente lo mismo. Y lo que va a ocurrir aquí es, decía, que en este caso la t tiene un significado geométrico, pero la s directamente nos dice qué tanta distancia estamos recorriendo sobre la trayectoria. Entonces, esta terna que aquí tenemos de números reales nos da las coordenadas de cada punto de la trayectoria como función de la distancia que hemos recorrido a partir de un punto que nosotros hemos escogido de una manera arbitraria. Aquí este punto hay que recalcarlo. En la definición general que aquí teníamos, esta s representa la distancia que hay de aquí hasta aquí. Eso sería la s de t, que es función de t. Pero la medimos a partir de un punto inicial, que en este caso es c de a. Sí, pero pues ese punto nosotros lo escogemos en muchas ocasiones pues en forma arbitraria o por alguna buena razón geométrica o física. Pero bueno, el punto aquí importante es que esta s representa la distancia que vamos recorriendo a partir de un punto dado. Es algo más o menos similar a lo que ocurre cuando queremos referirnos a un punto de una carretera entre dos ciudades. Decimos en el kilómetro 17.5 de la carretera que va de tal ciudad a tal otra. Entonces estamos diciendo desde dónde comenzamos a medir la distancia. Bueno, entonces para no extenderme más, aquí voy a finalizar esta lección. Espero que los ejemplos hayan sido suficientemente claros y que la definición de esta función también quede clara y que la conclusión aquí importante también haya sido fácilmente entendible. El hecho de que podemos cambiar el parámetro. Vamos a seguir hablando de la misma trayectoria, pero ahora en lugar de utilizar una variable que no tenía por qué representar nada físico, geométrico o lo que fuera, vamos a cambiarla por algo que sí tiene un significado particularmente geométrico, que es esa distancia. Bien, entonces con esto finalizo la lección y muchísimas gracias por su atención como de costumbre y hasta la próxima.